Hola gente, bienvenidos a otra de las charlas de ajedrez cordobés. En esta ocasión vamos a hablar de ajedrez, computadoras e internet con Juan Pereira. Juan Pereira es un fuertísimo jugador de la provincia de Córdoba, oriundo de Villa Dolores. Ha sido campeón sudamericano juvenil. Ha tenido notables actuaciones en abiertos y en torneos en Mar del Plata, Mendoza, San Luis. Bueno, actualmente es un especialista, digamos, en el ajedrez online porque el nick Vaquita Chess 1 y Vaquita Chess 2 es uno de los jugadores más fuertes de la Argentina en esa modalidad. Así que no vamos a hacer una presentación de su currículum porque me lo pidió él. Lo único que me dijo que lo presentara como un jugador más de la provincia de Córdoba, que ha hecho una investigación sobre este asunto que le pareció muy interesante tratar. Juan, te agradecemos tu tiempo. Te comentamos que te vamos a dejar hablar a vos y cuando vos termines la exposición, vamos a abrir los micrófonos para la gente que si te quiere hacer preguntas. ¿Estamos? Perfecto. ¿Listo? Bueno, gente, muy buenas tardes. En realidad, como se va a grabar el video, decimos buenas, ¿cómo andan todos? Saludarlos a toda la gente que está participando de la charla y luego la gente que va a poder ver el video en YouTube cuando lo suba Mauricio. Eh, bueno, el tema de este sábado, el cual quise tratar, se refiere a lo que es, lógicamente, nuestra actividad, que es ajedrez. También relacionarlo con los ordenadores y relacionarlo también con Internet. Para entender un poco cuál es el sentido de esta charla, simplemente ver la historia, cómo evolucionaron un poco los ordenadores, algunas anécdotas que se dieron también a través de Internet, pero, pero sobre todo concientizar un poco sobre el tema del uso del módulo, ya que con este tema de la pandemia, con este tema de la cuarentena, muchos jugadores que por ahí tenían una vida normal en su habitual trabajo y demás, como han tenido que estar en sus hogares, se han dedicado más a jugar también a través de Internet y ha aumentado mucho los casos de jugadores, se han incrementado los casos de jugadores que están participando en las plataformas online. Pero ¿cuál es el sentido de esta charla? Como dijimos hace rato, es tratar de concientizar en el tema más bien de la trampa en ajedrez, en el cual, por ejemplo, en el día de hoy ya la Federación Argentina de Ajedrez sacó un comunicado, bueno, mencionando a ciertos jugadores que usaban módulo en Internet. Entonces, la idea es que veamos un poco este tipo de cosas y que lo terminemos utilizando para bien, que usemos un módulo, en el caso particular no uso módulo ni siquiera para estudiar, directamente agarro una base de datos y me pongo a reproducir partidas con el tablero al lado, ni siquiera para eso uso el módulo. Pero si lo vamos a usar al módulo, que sea para estudiar y no que sea para cometer distintos tipos de trampas a través de Internet. Primero, que no tiene sentido. Segundo, que creo que no te deja nada, no te deja ningún logro personal el hecho de ganarle a alguien y haber colocado un módulo a jugar. Creo que no tiene ningún sentido, pero hay que entender que no todas las personas somos iguales, que no todas las personas pensamos de la misma forma, y es por eso que ciertos jugadores sí lo hacen y bueno, lamentablemente pasan estas cosas. Hay que decirlo, creo que obviar el tema de esto, de la trampa a través de Internet, sería inútil. Creo que hay que tocarlo al tema y si se puede cortarlo de raíz sería mucho mejor. Actualmente seguramente debe haber gente trabajando con respecto a cómo erradicar este tema del uso de módulo a través de Internet.
Se están jugando muchos torneos con dinero, con premios en efectivo a través de Internet, y una de las mejores formas para poderlo, eh, por decir de alguna forma, controlar al tema de la trampa, es la forma más correcta o la forma más que más nos va a hacer ver que no hay trampa, porque esto no es solamente para los mismos jugadores, sino que también a los torneos que se están desarrollando a nivel mundial, eh, hay, hay muchos espectadores que están siguiendo este tipo de jugadores, entonces, ¿cómo le dicen los organizadores de los torneos a la gente que no hay trampa en esos eventos, ¿no? Entonces, lo que más se está utilizando es el hecho de ubicar dos cámaras, una que está enfocando, como en este caso, está enfocando la cara de los jugadores, que eso sí lo puede ver la gente, pero después existe otra cámara que está al costado, enfocando, digamos, una vista panorámica a los jugadores en el cual esa cámara la ven los organizadores de cada evento. Es la forma, digamos, más correcta para decir, bueno, acá es todo legal. Ahora, ¿qué vemos nosotros? Digamos, generalmente vemos la cara del jugador a través de una cámara, pero claro, yo puedo estar hablando tranquilamente y estoy con el teléfono acá abajo leyendo o haciendo algún tipo de jugada, o al lado tengo otro jugador que me está dictando la jugada, entonces para evitar todo ese tipo de cosas hay una cámara al costado que es de una vista panorámica, el cual también lo está filmando. Bueno, esto hay que viajar en el tiempo muchos años. Uno pensaba que cuando empecé a investigar sobre este tema, pensé que empezaba allá por el año 97 con Kasparov Deep Blue, pero no, esto empieza muchos años atrás. Es más, estamos hablando del año 1700, del año 1769, estamos hablando, que fue la creación del famoso turco, no sé si han escuchado hablar, seguramente sí, creo que ahí lo estamos viendo en imágenes también, consistía en una ilusión, ¿no? Entonces ya en esa época se decía que podría existir algún tipo de mecanismo en donde ya se desarrollaba, donde una máquina podía jugar ajedrez, ¿no? En el año 1769 se crea este aparato en el cual era todo después un fraude, se abrían las puertas para que la gente terminara viendo que no había ningún, como lo ven ahí en la imagen, no había ningún tipo de trampa. Y la realidad era que por muchos años no se supo cómo funcionaba este tema. Es más, se escribieron eh, creo que si no recuerdo mal, Napoleón Bonaparte terminó jugando, quería retarlo, jugó una partida con él, el mismo Franklin también jugó una partida con el turco. Entonces fue un mito tan grande en el cual no le podían ganar y resulta que era todo un fraude después, ¿no? Pero claro, después se terminó quemando esa máquina y nadie supo más nada, no se supo cómo realmente funcionaba eso. Hasta que, bueno, después se llega a descubrir que había una persona dentro, más bien un enano, que a través por sistema de imanes podía ir moviendo las piezas desde abajo. Entonces, ya este tipo de creaciones y de trampas, ya estamos hablando del año 1769, o sea, imagínense que es largo el tema, pero ya existía este tipo de cosas. Después tenemos que pasar al año 1956, en donde se terminó creando, digamos, por llamarlo de alguna forma, el primer ordenador que se llamó Maniac 1. Bueno, este ordenador fue creado por una mujer, el cual se desarrolló en el laboratorio de los Álamos en Estados Unidos, y fue el primer ordenador que terminó derrotando a una persona en esa primera partida en, bueno, 23 movimientos, pero tenía un detalle, que no era ajedrez, porque este ordenador estaba como reducido, en lugar de tener 8x8, era 5x5. Entonces, se puede decir que no era prácticamente ajedrez. Después, en el año 66, un estudiante de Estados Unidos escribió sobre un programa ajedrecístico que se llamaba
el cual podría evaluar 10 posiciones por segundo. Es decir, estamos hablando de 10 posiciones por segundo en el año 66. Actualmente, si vamos a lo que es en el año 2020, estamos hablando de millones y millones de posiciones que el actual programa Vencer, que ya prácticamente el humano no puede competir con la máquina, pero el mejor programa ordenador o módulo del mundo en el momento es AlphaZero, también deben haber escuchado hablar. Después, en el año 68, con estudiantes de la Universidad de Northwestern comenzaron a trabajar y desarrollaron el programa Chess 4.5, que participó en ese momento en las Olimpiadas Universitarias, en donde, bueno, cumplió un desarrollo bastante aceptable. En el año 81 se desarrolla el programa Cry Blitz, el cual anotó 5-0 en el campeonato de Mississippi en Estados Unidos. Entonces ya acá en el año 81 ya se veía venir el avance del módulo. En el año 88 se creó el programa HITECH, el cual ganó el campeonato estatal de Pensilvania y hizo 4,5 puntos en 5. Y no solamente eso, sino que acá ya la máquina le gana a un maestro internacional que en ese momento poseía un ranking, un ELO, de 2.485 de ranking, que para esa época es realmente alto. Entonces ya acá se daba pautas de que el programa en cualquier momento lo iba a terminar superando a lo humano. En el año 89 se terminó creando el programa Virtual, el cual compartió el primer lugar con Anthony Miles en el campeonato de Estados Unidos por delante de Mijail Tal, mejor dicho, en el campeonato de Tallworth, muy del inglés no soy, pero bueno, por delante de Mijail Tal. Entonces acá ya estamos hablando de un campeón del mundo, donde queda por detrás de un programa, en el año 89. ¿Sí? Bueno, Dick Trump en el año 89 jugó y fue derrotado el mismo año, y fue derrotado por ese entonces el campeón mundial Garry Kasparov. Entonces, ¿cómo empieza en el año 89? Ya Kasparov había jugado con un módulo que se llamaba Deep Trump. Le ganó las dos partidas de ese año, pero fíjense cómo vamos retrocediendo en el tiempo y en realidad Kasparov tampoco es que pierde en el año 97 con un módulo. Kasparov pierde años antes con el módulo, con otro módulo, pero se hizo tan famoso ese match porque, bueno, en ese momento la empresa IBM, lógicamente puso mucho dinero, ya sea para publicidad y aparte todo lo que era el marketing entre el hombre versus la máquina y demás, lo cual se hizo una bola realmente gigante, era un circo bastante grande. Por eso se hace famoso o podemos dar como punto de partida el hombre versus la máquina en el año 97. Pero ya en el 89 ya había jugado Kasparov, ya había jugado con este programa, al cual derrotó Garry. Y en el año 94 se terminó creando el programa Chess Genius, y se lo introdujo en un torneo rápido realizado por la PSA. En ese momento recuerden que bueno, se había dividido, Kasparov no tenía buena relación con la FIDE, terminó creando la PSA, que era la Asociación de Jugadores Profesionales, y la FIDE estaba por otro lado. Entonces, en ese momento el mundo, por decirlo de alguna forma, tenía dos campeones mundiales, en el cual uno era la asociación creada por Kasparov, donde estaban los mejores jugadores del mundo, y la otra era el campeón mundial de la FIDE, donde, bueno, había un campeón mundial, pero al estar Kasparov en la asociación, había arrastrado a todo tipo, digamos, a la elite mundial, arrastró hacia su asociación, lo cual a la FIDE la dejó sin los mejores jugadores del mundo. No solamente Kasparov, había varios jugadores que estaban en desacuerdo con ciertas pautas de la FIDE en ese momento, por lo cual se terminaron yendo con el Garry. Entonces, en el 94, este programa Chess Genius ya le gana a Kasparov en cuartos de final, en un torneo cerrado, un torneo rápido cerrado, en donde participó Anand, donde estaba en ese momento Kram. Entonces, participa y queda eliminado Kasparov por un módulo, ¿sí? Entonces ya partiendo de la base que estaba en ese momento vigente, Garry siendo el mejor jugador del mundo, quizá uno de los, si no por decirlo de alguna manera, el mejor jugador de la historia, ya perdió con un módulo en esa época. Podemos decir que
en el año en 96 y 97 ya se veía venir la pauta de, de la derrota de Kasparov, pero no solamente de Kasparov, porque después hubo un par de jugadores más que siguieron enfrentándose a los módulos y lógicamente no tuvieron resultados buenos. Bueno, entonces decíamos que después del programa Che Genius, ya le había, perdón, en semifinales, ya le había ganado en semifinales a Kasparov. Después tenemos que hablar en el año 96. En el año 96 también ya se había desarrollado un match entre Kasparov y Blue, que fue el primer match, en el cual termina ganando Kasparov. Ganó relativamente fácil, pero bueno, pero la sorpresa fue que en el primer juego la máquina le gana a Kasparov. Y bueno, muchos pensaron, bueno, perdió Kasparov con una máquina. No, ya en el 94 ya había perdido. Entonces, los programadores de IBM, cuando ven la derrota de Kasparov en la primera partida, dicen, bueno, no estamos tan lejos de derrotarlo, ¿no? Y también hablaba de que en el año 96 también se decía que, bueno, fue el primer ordenador en derrotar a un campeón mundial. También eso es relativo, ¿no? Es todo un poco marketing, ya lo habíamos hablado que ya le habían ganado antes. Pero bueno, sobre todo Kasparov termina ganando el match, pero lo que le dejó a los programadores de IBM fue que no estaban lejos, ¿no? Entonces le piden la revancha en el año 97 y el cual Kasparov acepta. Ahora, hay que decir algo concreto también. Si vamos a lo que es el tiempo en esa época, Kasparov, si bien es cierto los módulos no eran tan fuertes como lo son ahora, a diferencia de Kasparov y hoy en día, que es el actual campeón del mundo es Magnus Carlsen, Kasparov cada vez que se enfrentaba a un ordenador cobraba por eso, lógicamente, ¿no? Entonces, creo que él le dio un poco de prioridad más al dinero, le dio prioridad a lo que era marketing, por decirlo de alguna forma, y si vamos a lo que es en la actualidad, el mismo campeón del mundo actual, que es Carlsen, no ha declarado en muchas ocasiones que no le interesa jugar con un ordenador. Tampoco tendría chance, porque estamos hablando de prácticamente no hay forma, eh, pero no le da la oportunidad a ningún programador, a ninguna empresa, a nada, de que se vaya a la fama, ¿no? Porque allá en el año 97, Kasparov cuando pierde, se decía que, mejor dicho, bueno, fue real, ¿no? Las acciones de IBM subieron a cerca de 200 millones de dólares. Entonces, también se habló de que podría haber estado arreglado ese match, la verdad que no lo sabemos ni lo sabremos nunca, pero sí hay algo cierto que Kasparov cobró por eso, lo cual podría haber pensado, bueno, gané en el 96, pierdo en el 97, hacemos la final, por decirlo de alguna forma, en el 98 y sigo facturando, ¿no? Entonces, lo cual nunca se llegó a dar, ese fue el último match, y Kasparov pide la revancha, porque eso es lo que da la pauta, ¿no? De que perdió y ahora pidió la revancha, ¿no? Entonces, por un lado se lo merecía porque gané uno, perdí uno, bueno, juguemos el bueno, pero por otro lado los programadores, la empresa de IBM no directamente le dijo, no, acá no hay ninguna revancha. Entonces quedó Kasparov un poco enojado. Incluso luego de ese match en el 97, él es Kasparov es muy de gestos, es muy expresivo. Entonces, en conferencia de prensa, llegó a decir que había pasado algo raro, que no le habían ganado legalmente, que había una mano detrás de la computadora en ciertos momentos del juego. Y esa mano es gracioso porque esa mano la termina llevando al fútbol y dijo una declaración, algo como que más o menos fue de esta forma. Maradona en el 86 le hizo un gol a los ingleses con la mano, la cual fue considerado como la mano de Dios. Dice, bueno, acá pasó algo parecido, como diciendo me hicieron trampa, ¿no? Entonces ya estábamos hablando en el año 97, bueno, cuando él pierde,
pasa algo raro en la cuarta partida, en donde la máquina termina realizando un movimiento que es ilógico, ¿no? Un movimiento que no ataca, no defiende, que no tiene un sentido común, no tiene un concepto de esa jugada, que fue un torre de 1, la torre estaba en D5, la lleva de 1. Entonces Kasparov se queda como sorprendido y no entendía la jugada, ¿no? Y lo mismo en declaraciones, los programadores de IBM deducieron que Kasparov realmente no entendía para qué la hizo la máquina. Entonces, Kasparov pensando, dice que realmente esa jugada, como no la comprendía, llegó a entender que la máquina lo había superado. ¿Por qué? Porque hizo una jugada que él no entendía. Y en realidad, la realidad fue que la máquina tenía que jugar por tiempo y no sabía qué jugar, sufrió un fallo, tenía un error la máquina, y por una jugada aleatoria terminó jugando torre de 1 que no cumplía ninguna función. Pero claro, eso como que lo termina afectando psicológicamente, el cual después él piensa que esa jugada no la entendía, por lo cual dice, bueno, me superó porque no puedo llegar a entender para qué se realizó. Entonces, después termina jugando la última partida realmente muy mal, que ya vamos a ver la partida, ahora ya la vamos a ver en un ratito, la vamos a pasar. Eh, Termina realizando una jugada muy mal en la defensa Caro-Kann, en donde no se entendía cómo él podría haber entrado en esa línea, pero bueno, eso también fue lo que llevó a decir la pauta de que podría haber estado arreglado el tema de ese match, porque justamente vamos empatados, jugamos la última partida y hago una jugada tan mal en la jugada 7 u 8 creo que fue, lo cual no se llega a entender, ¿no? Es rarísimo y más viniendo en ese momento del mejor jugador del mundo. Eh, Después tenemos que pasar a hablar del 97, pasamos al año 98. Quizás este tipo de match no son muy recordados por la gente, pero en el año 98 también se disputó un match entre el número 2 del mundo en ese momento, que era el indio Viswanathan Anand, que jugó con el programa Rebel, ¿no? Eh, bueno, en este encuentro, lógicamente, sacando el de Kasparov y Blue en el 97, muchos de los encuentros no son muy recordados, que digamos, por la gente, por la dimensión que tuvo en el año 97, por lo que fue el marketing y demás, ¿no? Pero en el año 98, eh, bueno, juega Anand Rebel. Lógicamente se había creado este programa con muchas mejoras que el del año anterior, el de Deep Blue. Y bueno, comenzó a competir en el match en sí. Le termina ganando. Pero se disputan tres tipos de facetas en este duelo. Juegan partidas rápidas, en donde Anand es mejor que la máquina y le gana. En partidas semi-rápido empatan, y en partidas lentas gana la máquina, ¿no? Bueno, siempre se dijo también que Anand fue es uno de los mejores jugadores del mundo en Blitz, ¿no? Eh, entonces, después de este match, quizá muchos no lo van a recordar, pero bueno, se terminó jugando en el año 98, ya ganan Rebel. En el año 2000 ya se creó, ya se había creado el programa Deep Junior, el cual jugó un torneo cerrado en Dortmund, de categoría 19 del FIDE, en donde había muchos jugadores de élite mundial en ese momento. Y Deep Junior hizo 4,5 en 9 y una performance de 2.703 de ranking internacional, del famoso ELO. Bueno, ya acá en el 94 ya se habían implementado los ordenadores en los torneos, ya en la PCA lo había puesto a jugar, y ya, bueno, se hace un poquito más constante en la década del 2000, se hace más constante el hecho de los programas jugando en distintos torneos con personas, ¿no?
Incluso ya vamos a llegar al momento que en el año 2009, 2008 y 2009, 2 años seguidos, en Argentina, en la Copa Mercosur, se terminó trayendo un programa, el cual se llamaba Pocket Fritz, que era un ajedrez de bolsillo, era un ajedrez que lo tiraba un motor desde un teléfono celular, y el cual en el año 2009 metió, creo que si no fueron 10 y medio en 11, fueron 9 y medio en 11. Solamente el gran maestro Diego Valerga lo pudo empatar con el módulo. Este programa era alemán, pero incluso en Argentina también se intentó realizar algún tipo de competencia entre el módulo y los humanos, ¿no? Bueno, después en el año 2002 también se termina realizando el primer match entre Vladimir Kramnik y Deep Freeze. Este match creo que fue casi el principio del fin del hombre con la máquina, en el cual terminan empatados 4-4. Pero bueno, ¿cuál fue el método, digamos, de este match? El mismo Kramnik había pedido en ese caso un CD, ya para ver cómo funcionaba el programa meses antes, para estudiarlo y demás, pidió una copia, en el cual tuvo un poco por decirlo de alguna forma, quería saber cómo funcionaba ese programa. Entonces, este fue uno de los últimos casi de los últimos matches en donde había un poco de paridad. Terminan empatados 4-4. Y ya pasamos al año 2003, en donde juega Kasparov con Deep Junior. Recordemos que, bueno, el año anterior había jugado Kramnik con Deep Fritz. En el año 2003, Kasparov Deep Junior. Y bueno, este match también fue mediático. Digamos, todo lo que era relacionado con Kasparov era mediático. Después, los otros jugadores prácticamente no existían. Es como que mientras él fue campeón del mundo, fue el mejor jugador del mundo, todo lo que él hacía era llamativo, todo lo que él hacía era lo grande, y bueno, y eso llamaba la atención. Es decir, si veíamos en el año 2000 o en el año 98 un torneo de élite mundial, pero no estaba Kasparov, mucha gente no lo seguía, no le daba mucha importancia, porque lo quería ver jugar a él, ¿no? Entonces, en el año 2003 juega Kasparov Deep Junior, y fue denominado Hombre versus Máquina, ese match, y bueno, repartió este match $1.000.000 en premios, el cual también fue uno de los últimos matches que hubo un poco de paridad entre el hombre y la máquina. Terminó empatado 3-3, y bueno, este match también fue seguido a través se pudo transmitir en vivo por ESPN, fue transmitido en vivo por ESPN y llegó a la cifra de 200 millones de personas que lo pudieron seguir o pudieron ver la retransmisión, lo que fue este match. Entonces, siempre cuando hablamos de Kasparov hablamos de marketing y hablamos de muchos seguidores, pero bueno, él se vendía de esa forma y no está mal, está perfecto. A diferencia, digamos, de hoy en día, lo que es Carlsen, quizá no se vende tanto. Sabemos que lejos por lejos es el mejor jugador del momento, pero en lo que es marketing, digamos, no le gusta mucho ese tipo de cosas. En cambio, Kasparov sí era un tipo más de hacer cosas a nivel global, ¿no? Incluso también se desarrolló a través de Internet en el año 99, se desarrolló un match entre Kasparov versus el mundo a través de Internet, ¿no? O sea, todas las cosas que hablamos de él son todas cosas a lo grande, ¿no? Entonces, ya él quizás ya había dado las pautas para que todo sea, más bien profesional, ¿no? Ya que Fischer decía allá por el 72, cuando fue campeón del mundo, ya quería más dinero a la hora de jugar, porque él sentía que dedicaba mucho tiempo a la hora de jugar, entonces él lo tomaba como un trabajo. Y bueno, Kasparov también fue por esa misma línea, lo cual está perfecto. Pero bueno, a lo que voy es que siempre que uno quiere buscar al campeón del mundo, el campeón del mundo le decía, bueno, está bien, perfecto, pero a ver cuál es la bolsa de premios, ¿no?
En cambio, hoy en día tenemos a Magnus, que Magnus no pasa más bien por ese lado, no es tanto marketing, pero y tampoco le da importancia ni quiere darle importancia al uso de módulos, porque no jugó ni va a jugar nunca, porque él ha declarado que no quiere jugar con los módulos. ¿Sí? Tenemos que pasar al año 2004, 2000, perdón, en el año 2003 también se juega, juega Kasparov de nuevo con un ordenador que era en 3D, que se ponían unos anteojos y el sistema consistía en ver a través de esos lentes 3D, veía un tablero tridimensional eh, y él decía la jugada y bueno, la jugada se movía, ¿no? No es que tenía que mover con la mano, sino que era en 3D, ¿sí? En el año 2003. Bueno, este match fue 4 partidas y se usó un tablero virtual, como lo dijimos. El mismo Kasparov en este match recibió algo así como $170.000, lo cual, como decíamos, cada actividad donde iba él era facturar, ¿no? Ya en el año 2004-2005, en España, se realizaron distintos torneos. Entre ellos se realizaron 2 torneos eh, con los jugadores del momento, jugadores de élite también. Y bueno, ahí pusieron a competir en una competencia a Hydra, el cual ese programa terminó jugando con ese momento que eran los campeones de la FIDE, estaba Ponomarev, Halifman, bueno, los campeones del FIDE, recuerden que todavía estaba un poco dividido el tema de la PSA con lo de la FIDE. En el año 2004 también juegan otro torneo con jugadores de 2.600, 2.700 de Elo en ese momento, en el cual los dos programas ganaron los 2 torneos y ya se dio el quiebre casi definitivo entre el hombre y la máquina. Después, en el año 2006, está la revancha entre Kramnik y Deep Fritz. Este se desarrolló en Alemania y bueno, Deep Fritz le terminó ganando 4-2 y acá era, bueno, si Kramnik le llegaba a ganar, se llevaba una bolsa de $1.000.000 y si perdía $500.000. El cual en el 2006 Kramnik ya había jugado con Topalov en otro escandaloso match que se jugó por el título mundial, en donde Topalov lo terminó acusando a Kramnik de hacer trampa, de recibir ayuda. Si vamos realmente a lo que es ajedrez, internet y ordenadores y en la vida real, en los torneos en vivo, tenemos para hablar de trampas y de cosas, realmente hay un montón de casos, y de gente increíble, ¿no? De grandes maestros que tienen su máximo título en ajedrez, que tranquilamente se podrían dedicar a disfrutar, a jugar, a progresar, han terminado haciendo trampa. Entonces, ¿qué queda para un aficionado, no? Si esta clase de gente que teniéndolo todo, porque la aspiración de un jugador cuando empieza es ser gran maestro, ¿qué queda para el aficionado? Entonces, el mensaje me parece que no es bueno. Lógicamente ya esos tipos de jugadores han recibido sus sanciones, pero creo que no pasa. Por eso hacemos este tipo de videos. Creo que no tenemos que dedicarnos a ver ni darle importancia a este tipo de cosas. Sí sancionarlos muy duro, creo que una sanción muy dura de años y años quizás sin jugar, creo que va a ser ejemplar y va a ser un mensaje para todos, ¿no? Que directamente nadie se dedique a hacer trampas, no solamente en internet, porque lo hemos visto en los torneos en vivo, que también ha habido casos que se han realizado. Ahora, ¿cómo hacen trampa también en los torneos en vivo? Y bueno, es muy sencillo. ¿Cómo lo hacen? Y ha habido casos, por ejemplo, en el del gran maestro Sebastián Feller, en un torneo en Francia, donde terminaba entrando el entrenador. No, el de Feller creo que fue en la Olimpiada en el 2012, si no recuerdo mal, donde habían pactado con el entrenador que cada vez que había una posición decisiva a favor de Feller,
entraba el entrenador, se sentaba, entonces cuando este gran maestro lo miraba, sabía que había algo concreto en el tablero, ¿no? Incluso ya en el año 2005, cuando se celebró el Campeonato Mundial en San Luis, eh, se lo acusó, no en el torneo, sino después hubo acusaciones con respecto a Topalov. Se decía que Danailov, que era su manager y entrenador, eh, como que le dictaba jugadas, ¿no? En ese torneo hay fotos, la verdad que no se puede comprobar nada. Sí hubo ese tipo de acusaciones, eh, donde, bueno, se decía que hacía gestos con los dedos, con las manos, cuando entraba a la sala de juego, y bueno, le podía haber estado dictando alguna jugada. Bueno, la cuestión es que ahí es donde vienen los enfrentamientos. Después Kramnik lo acusa a Topalov Topalov lo acusa a Kramnik. Casi se suspende ese match, un escandaloso eh, entredichos entre ellos, acusándose. Revisaron todo, no encontraron nada, el match se pudo seguir, pero bueno, incluso también si nos rebobinamos tiempos atrás, ya en el año 72, Fischer cuando casi suspende el match con Spassky, en el mismo match de Kornoy con Karpov, que también hubo acusaciones. Es decir, creo que no le hace bien al ajedrez ese tipo de cosas, no le hace bien, la trampa en ajedrez no hace bien, eso es lógico, pero creo que el mensaje es utilicemos el módulo para aprender, no para hacer trampa. Porque después te va a pasar, supongamos que vos hiciste trampa, vas a jugar un torneo y bueno, en internet le gané a todo y vengo el torneo en vivo y no le gano a nada, entonces no tiene sentido, pero aparte de eso, de no tener sentido, creo que no te deja algo personal bueno, porque es muy distinto si vos jugás una partida y la ganas vos, que saber que jugó un ordenador y ganó un ordenador. Incluso hay algunos elementos que utilizan algunas plataformas para tratar de contrarrestar este tipo de cosas, pero claro, no es algo concreto, ¿no? Es decir, si metiste de 30 jugadas, metiste las 30 jugadas del módulo y demos por hecho que es un módulo. Ahora, pero de las 30 jugadas, en vez de las 30 metí 10 de módulo, es un poquito más incomprobable, ¿no? No se puede decir realmente si lo hizo o no lo hizo, porque después esto crea como una psicosis también. Ya porque me ganó un X jugador que solía jugar mal, no usa módulo. Y no es tan así. ¿Por qué no puedo pensar que ese jugador no está progresando, no está estudiando? Entonces, creo que genera un clima bastante feo, y empezamos todos a perseguirnos. Y de por sí a la ajedrecista es como que constantemente está buscando excusas. Perdí porque me levanté con el pie izquierdo, perdí porque eh, no tuve un buen día, porque, no sé, pongo excusas porque me entro en una variante que nunca jugué, pero bueno, o sea, todas excusas, y eso es que si hay algo que vos querés utilizar para progresar en ajedrez, justamente no son las excusas, es realmente ver cuál fue el problema y tratar de erradicarlo. Ahora, este tipo de cosas, como les decía, tratemos de utilizarlo para bien, que no sea algo, que no sea algo malo, y bueno, queda en cada uno de ustedes. Lógicamente nadie se puede llegar a meter en su computadora y decir, bueno, esto no hagan esto. También llevarlo, por un lado, en el año 2005, que decíamos, bueno, también se celebró el Campeonato Mundial acá en Argentina, y bueno, y después lo que decíamos en el año 2000, en el año 2008, eh, termina jugando, que este fue, me parece que fue el quiebre, y, y prácticamente fue el fin del hombre con la máquina, ¿no? Fue el último match que terminó jugando Adams con Hydra, el cual lo aplastó, si no recuerdo mal, fue 5,5 a medio o 6,5 a medio, el cual ya no tiene sentido seguir hablando el tema del módulo con la máquina, ¿no? Ya en la última paridad se había dado entre Kramnik y Diepfried en el año 2006 y de ahí se produjo el quiebre. Se mejoraron tanto los módulos que
ya directamente no se puede competir. También en el año 2016 se terminó celebrando, hubo un match, que este fue ya prácticamente el último, entre el gran maestro Movsesian con, si no recuerdo mal, me parece que era Cómodo, Movsesian Cómodo, el cual tampoco era ajedrez, porque Cómodo le daba a Movsesian, en el caso de, si Cómodo iba de blancas, le daba calidad de más, y si Cómodo iba de negras, le daba el peón de F7, ¿no? El cual lo terminó aplastando también. 1,5 a 4,5, 5,5 creo que fue el resultado final. Pero ya no era ajedrez, porque ya está sacando una calidad de menos en el si voy de blanca y le estoy sacando un peón si voy de negra, entonces ya prácticamente no era ajedrez. Eh, Después, anécdotas con respecto a lo que es Internet. En el año 2000, resulta que esto se reveló varios años después. En el año 2000 vivía Bobby Fischer, quien fue campeón del mundo en el 72, una de las leyendas que tuvo el ajedrez. Se hizo muy famoso, no solamente por el momento de derrotar a los rusos, bueno, la historia que ya todos conocemos, sino que también se hizo muy famoso porque cuando fue campeón del mundo después no jugó más, ¿no? Entonces, se decía que en el año 2000, esto lo manifestó Nigel Short, en el año 2000 Fischer jugaba por internet, es más, durante prácticamente un año estuvieron jugando Short, con el que él dijo que no tenía ninguna duda de que era Bobby Fischer. ¿Qué pasó? Había match en donde Fischer le ganaba 8-0, ¿no? Entonces era, pero no solamente que le ganaba 8-0, sino de la forma que le ganaba. En la jugada 1 se iba de blanca, le jugaba F4, rey F2, rey F3, y si iba de negra le jugaba F6 en la jugada 1, ¿no? F6, rey F7, rey E6, rey D6, C6 y rey C7, o sea, hacía cualquier cosa y le terminaba ganando. Short manifestaba que tenía a la hora de chatear, esto se había desarrollado en ICC, una página que todavía sigue funcionando, en esa época era la mejor página a nivel mundial, hoy en día lo sigue siendo, pero ya hay otro tipo de plataformas como Lichess o Chess24 o Chess.com que seguramente la han igualado, entonces están como los jugadores están un poco más desparramados en distintas páginas, no hay una concentración en una en sí. En ese momento sí, ICC era bastante popular y jugaban los mejores jugadores del mundo, ¿no? Entonces decía que no tenía ninguna duda que había jugado durante prácticamente un año con un jugador anónimo, el cual no solo que le ganaba, sino que le realizaba cualquier tipo de jugada. Y a eso le sumaba el hecho de que chateando con este anónimo, Short decía que le preguntaba ciertas cosas de ciertos jugadores porque él sospechaba que era Fischer, y cuando le preguntaba, por ejemplo, un X jugador que no era muy conocido, este anónimo le respondía que sí, que había jugado con él en el torneo tanto, en el año tanto, el cual coincidía con el que había jugado Fischer. Entre esas preguntas que le termina realizando, le pregunta y le menciona a Argentina, y Fischer comentó que sí, tenía muy buenos recuerdos de Argentina, ya que había jugado muy lindos torneos acá. Entonces, él no tenía ninguna duda, y también encima manifiesta que no solamente a él le había pasado, sino que en ese momento a un jugador que en ese momento era uno de los mejores 6 jugadores del mundo, el cual él no quiso dar el nombre, también le había ganado 6-0 a través de internet. Entonces ya prácticamente todo el mundo sospechaba que era él, lo cual este tipo de declaraciones las hizo años después Short. No lo hizo en el momento, sino que lo hizo años después. Por otro lado, volviendo al tema de que tenemos que utilizar las herramientas, los módulos para bien, creo que hoy en día no tiene sentido la competencia entre el hombre y el humano. El último match se puede llegar a decir que estuvo igualado, fue el del 2006. Ya después de Adams con Hydra no hay ningún tipo de comentario. Ya la máquina en el
2008, 2007, 2008 ya prácticamente no, era inalcanzable. Pero claro, no, hay que decir algo cierto, ¿no? En ajedrez nosotros no podemos consultar un módulo, no podemos o jugar con los libros, o jugar una partida leyendo el libro. Entonces, partiendo de esa base, ¿qué es lo que hace un módulo? Consulta una base de datos. Entonces, ¿qué se podría decir? Y la máquina está haciendo trampa, ¿sí? Partiendo de esa base de que es una lucha desigual, que es una lucha de que el humano tiene problemas, de que el humano, si no se levantó bien y no está muy bien, seguramente no va a tener un buen día, y la máquina no sufre ese tipo de cosas, entonces ya no tiene sentido que se hagan ese tipo de enfrentamientos, ¿no? Incluso ahora con este tema de Alfa Cero ya nos metemos en otro tipo de análisis, del cual no quise entrar porque era bastante extenso. Eh, pero Alfa Cero ya se dice que es una forma de pensar distinta, que se va mejorando a medida que vas jugando las partidas, y bueno, ya es otro tema. Pero en sí, lo que refiere al módulo en sí, no es una lucha desigual, porque el humano no puede consultar con nada, y la máquina está consultando con una base de datos. Es como correr una carrera con una moto, y no puedo ir corriendo y el que va al lado va en una moto, no tiene sentido. Eh, Incluso hay cosas que la máquina no, es decir, resuelve, pero no te dice por qué. Hay un final, si no recuerdo mal, es un final de dama y caballo contra torre, alfil y caballo, en el cual duran algo así como 400 o 500 jugadas. El ser humano no puede resolver eso. Saliendo de los orden, de los temas legales de FIDE, que después de las 50 jugadas sería tabla, si no se come una pieza y demás, no se avanza un peón. Saliendo de ese tipo de reglas, este final se gana en la jugada 400 o 500, y claro, el módulo va después, va progresando de a poco, y en la jugada 100 mejora un poco las piezas, en la jugada 200 otro poquito más, pero no te dice el método. Entonces, es difícil pensar que nosotros, que el humano puede llegar a comprender ese tipo de cosas. La máquina tampoco no es que lo comprende, sino que ella tiene la solución resuelta. Eh, Nosotros cuando generalmente estudiamos, empezamos por una partida, y digo, no, por la partida número 5 seguramente nos vamos a olvidar la primera partida. Entonces, la mente humana es un poco limitada en ese sentido, y no, y el módulo no, el módulo tiene millones y millones y millones de partidas cargadas donde no te juega rápido porque no es que está pensando, está consultando el módulo y se acabó el problema. Entonces, utilizarlo al módulo, personalmente no lo utilizo al módulo ni siquiera para estudiar, porque me parece que el módulo te tira las jugadas, pero no te tira las ideas. Tenés que utilizarlo de última, ¿no? Lógicamente, por eso también juego mal al ajedrez, porque por ahí no lo consulto. Utilizarlo en el sentido de que cuando anda una posición difícil, lo pueden llegar a poner a pensar, que analice el módulo y no analicemos nosotros. Creo que cuando vamos a jugar un torneo no tenemos un módulo al lado, por lo tanto me parece que entrenar con el módulo o entrenar tu cabeza en una posición, soy partidario de entrenar con tus propias ideas, y seguramente no va a ser la misma idea del módulo y no va a ser casi perfecto. Entonces, pero ¿cuál es el tema? Que seguramente que si yo llego a esa posición la pierdo, voy a volver, pero la voy a comprender, por más que la perdí, voy a tratar de entender por qué perdí. En cambio, si me lo dice un módulo, me dice, por ahí me pongo a ver y me dice cierta cantidad de jugadas, y bueno, lo veo, pero no estoy entendiendo, no tengo el concepto, ¿sí? Por eso, por más errado que estén, creo que siempre traten de pensar ustedes, y, y si lo quieren utilizar al módulo para alguna posición en concreto, bueno, háganlo, pero lo ideal sería que ustedes lo terminen realizando, ya que a la hora de jugar una partida son ustedes los que tienen que pensar y no el módulo. Y otro detalle es que al pensar, al desarrollar, al entrenar el cerebro, no va a ser lo mismo que si pongo a alguien, en este caso si pongo una máquina a pensar y yo me estoy tomando un café. No tiene sentido, porque a la hora de jugar vos no vas a querer pensar,
¿Por qué? Porque venís acostumbrado a que te lo haga una máquina. Entonces, eh, creo que tienen que, ni siquiera para eso, el tema del módulo. Personalmente, ¿no? Ahora, sí lo pueden hacer para perfeccionar en algunas cosas, algunos detalles, está perfecto, háganlo. No soy partidario de eso, prefiero pensar más bien y sacar ideas erróneas, ¿no? Me ha pasado un montón de veces jugar partidas que creo, viendo partidas, que creo que, lógicamente, del año 70, 80, 90, soy medio chapado a la antigua, creo que están bien ciertas cosas y resulta que termina, después consultándolo, resulta que termina siendo un error terrible, pero bueno, prefiero perder y aprender y no que me lo esté diciendo y no ir a la verdad y que me lo diga un módulo, porque lo mío pasa más por otro lado, prefiero eh, tener el concepto y aprender realmente por qué pasó esto, por qué perdí, o sea, tratar de ir de fondo, pero con las conclusiones propias de uno. Ahora les quería mostrar, a ver, vamos a ver unas partidas. Vamos a ver la primera partida, vamos a ampliar acá. Es la primera vez que utilizamos Zoom, así que les pido paciencia. A ver, se está abriendo. Bueno, vamos a poner esto por acá. Bueno, esta partida fue jugada en el año 2000, que hacíamos referencia, eh, a Short con Fischer, que Short manifestó que estaba jugando con Fischer. Queríamos ver esta partida en particular, jugó varias con él, pero para que ustedes vean la locura que tenía Fischer, que no solamente jugaba cualquier cosa, sino que él fue lógicamente, bueno, hoy en día se llama el Fischer Random, que es el sorteo de las piezas. Él argumentaba que el ajedrez tenía tanto estudio que no permitía desarrollar el talento de muchos jugadores que sí eran talentosos, porque un jugador normal con estudio lo podía igualar, ¿no? Entonces él propuso el tema de sortear las piezas a la hora de comenzar la partida y para que no haya, digamos, para que sea talento con talento y sea mano a mano sin que haya ningún tipo de análisis previo, ¿no? Entonces quería mostrar esta partida, Fischer va de blancas, le termina jugando F4, D5, y acá empezamos haciendo la gran Fischer, rey F2. Eh, También hay que decir una cosa, ¿no? Esta partida no tiene ningún contenido en análisis teórico o es que vamos a aprender algo de esta partida. No. Lo que sí le quería traer esta partida para que ustedes comprendan la locura que tenía Fischer y cómo realizaba este tipo de cosas, ¿no? Realizaba, es más, incluso queda mal en la partida, pero no tiene un contenido teórico o un contenido que vamos a aprender algo de ella. Caballo C6 y juega rey F3, ¿no? Entonces termina jugando rey F2, rey F3, y si llegamos a entender, bueno, jugó rey F3 porque en la jugada 40 terminó ganando, llegó a un final donde tenía mejor rey. No tiene ningún contenido, eh, ningún aporte al ajedrez, e incluso después viendo, continuando con la partida, que el rey después de G3 termina viniendo G2, llegamos a entender que no tiene sentido lo que estaba haciendo porque incluso después de jugar rey F2, puedo jugar G3 y rey G2 y no juego rey F2, rey F3, G3 y rey G2. Entonces son más pérdidas de tiempo. E5, Short juega E5, C3 de Fischer, caballo G6, D3. Alfil E7, vamos a ver el desarrollo normal de las piezas, G3, enroque y rey G2. Bueno, entonces, ¿por qué no hizo G3, rey F2, rey G2 directamente, no? Por eso les decía que no tiene ningún sentido teórico o práctico en lo que es por lo menos la apertura. Luego de E4, intenta cerrar, H5, ahora se va a venir, ya que el rey perdió varios tiempos, fíjense que el negro tiene 3 piezas desarrolladas contra ninguna del blanco, va a intentar sacar el rey de la columna G, o va a jugar G6, H4, pasar la torre por H, los dos alfiles, tanto el de C8 como el de C7 apuntan al enroque, el caballo de F6 también apunta al enroque, va a haber algunos pases con la dama, también por la diagonal C8, H3, incluso después de G6, rey G7, torre H8, doblarme con las torres, abrir la columna H, o en su defecto, intentar poner torre en la columna G y en la columna H, y jugar y romper con G5.
Todo este tipo de jugadas se pueden llegar a dar porque perdió 3 tiempos con el rey, entonces se puede desarrollar, e incluso sigue avanzando los peones y por ahí no desarrolla las piezas, ¿no? Entonces acá juega G6, H3, rey G7. Claro, la intención es clara, quiere jugar torre H8, en el caso de jugar H4, luego de H4 a G4, ver algún tema de sacrificio en G4, ¿no? Porque el rey es como que también está obstruyendo las piezas por la columna G, no tienen un desarrollo normal las piezas. Rompe con C4, entonces acá hay otro tema, ¿no? Decíamos, no al concepto teórico, porque si juega C3 y después juega C4 y es otra pérdida de tiempo, más los pérdidas de tiempo del rey, no tiene ningún sentido poner a analizarse una posición de estas en profundidad. Torre G8, bueno, ahí Shor comete una imprecisión, porque después termina llamando a la torre H8, lo ideal hubiese sido torre H8, saco el alfil E6, la dama en D7, la torre de A la llevo a G8 y rompo con G5. Y fíjense, Fischer sigue avanzando los peones, es decir, estamos hablando de la jugada 12 y no ha desarrollado ninguna pieza, ¿no? Entonces, conociendo un poco la locura de lo que uno ha leído que tenía Fischer, creo que así como en el 72, que no jugó, que sacrifica un alfil por H2 en un momento y pierde la partida, pero todos dijeron, ¿cómo puede hacer una jugada como esta? Que era lógico que la encerraran en el alfil con G3, luego de alfil por H2, G3. Creo que eso fue un mensaje, y después el otro mensaje de no presentarse a jugar, de decir, vengo 2-0 abajo, igualmente te termino ganando el match, ¿no? Entonces, esto me parece que también, más allá de que no se sabía si era o no era, él, digamos, su egocentrismo que tenía, creo que el mensaje fue, mira, vos sos uno de los mejores jugadores del mundo y te avancé en las primeras 12 jugadas, no desarrollé una pieza y aún así te puedo ganar. Me parece que por ahí va el mensaje, ¿no? Porque perdí tiempo con el rey, porque perdí tiempo avanzando todos los peones, no desarrollé ninguna pieza y aún así te termino ganando la partida. Entonces juega torre H8, caballo C3, alfil E6, A3, ahora busca jugar por el flanco dama, el blanco, y el negro busca destruir el flanco rey. Dama D7, alfil B5, torre a G8. Por eso les decía, en vez de jugar torre G8, hubiese sido mejor jugar torre H8 y después torre a G8, B4, rey F8, alfil A4 y G5, ¿no? Y ahora empiezan las complicaciones en el flanco rey. Ya se amenazan destruirte esa pequeña cadena de peones de G3 y F4 con H4, y si a G4, luego de H4 del negro, si le tocase jugar, luego de G4 tengo G por F4, E por F4 y algún sacrificio en G4, ya sea caballo por G4, sería realmente muy, muy interesante, caballo por G4, H por G4, alfil por, tengo un descubierto con el alfil cuando lo saque. Entonces decide comer, y luego de torre por, ahora hay otro problema. Estoy jugando H4 a la siguiente, y el problema de G4 es que de nuevo tengo los sacrificios, y no solamente eso, sino que tengo todas las piezas coordinadas, ¿no? El alfil de 6, la dama de 7, las dos torres encolumnadas, el alfil de 7 que también apunta al flanco rey. Es decir, no puse ningún módulo a analizar acá esta posición, sino que le estoy comentando esto, digamos, como análisis, por decirlo de alguna forma, propio. No hay que ser muy genio para darse cuenta que las piezas negras coordinan realmente muy bien, ¿no? Y la torre de H1 no juega, el caballo de G1 no juega, la torre de A1 no juega, el alfil encerrado en C1 por los peones C5, de 4 a 3, entonces hay mucha descoordinación de piezas del blanco, pero el negro no lo termina castigando, ¿no? Caballo G2, torre G8, B6, acá hay un problema, que me va a jugar B por A7, me están amenazando coronar, entonces bueno, se da una secuencia después de peón por, dama 8, tiene que venir la dama 8, dama por A7 y después volver, porque no puedo dejar el peón en A7 y que la dama se quede centrada en defender que no me corone el peón, ¿no? Alfil B3, dama 8, torre B1 y dama por A7. Ahora, el plan del negro intenta de nuevo volver con la dama 8, dama C8, pero esta partida me llamó la atención porque Short en ningún momento terminó jugando la jugada H4, la dama vuelve, defiende, dama C8, amenaza alfil por H3, caballo F4. Acá, en este momento, juega torre por G3, dama por G3, torre por G3, pero me parece que luego de jugar H4, H4, G4, ya existen algunos golpes
como caballo por G4, o incluso alfil por G4 y caballo por G4. O sea, hay un montón de jugadas acá en este momento en donde termina optando por cambiar dos piezas activas, como las dos torres, por la dama, que la dama está en una posición tranquila, una posición pasiva, juega cambiando esas dos piezas y resulta también un poco raro, ¿no? De un jugador de élite mundial como yo, que no realice una jugada como H4 en este momento y decida cambiar la torre por las dos damas. En pocas palabras, Fischer es como que se siente cómodo, ¿no? Porque dice, bueno, me estás cambiando dos piezas activas por una dama que no está haciendo nada, y descomprimo la posición y a su vez ya me libero un poco, ¿no? Entonces va por torre por, rey por, alfil F5, y acá empieza a pasar las piezas. Va a traer el alfil para D1, después va a traer el alfil D2, va a intentar alfil E1, y bueno, me empiezo a defender un poco más, ¿no? Caballo E6, caballo por H5, y acá se dan una serie de cambios, caballo por alfil por, caballo G7 y alfil G4. Creo que no puede cambiar mucho las piezas del negro, ¿no? Porque, digamos, ya prácticamente se está yendo el ataque. Acá podría haber buscado algún plan como alfil D8, alfil C7, sacar el rey por E7 y bueno, ver cómo hago, si lo puedo llegar a traer al rey a defender el peón de B7, de última sacrificarlo, pero intentar algo con las piezas, ¿no? Sacar el alfil de F5, sacar el rey de esa columna e intentar F5, F4. Hay algunos planes, pero termina jugando de una forma realmente pasiva. Alfil por, peón por, y ahora, bueno, tengo la debilidad en G4, pero es defendible, ¿no? Es decir, en este momento no hay ningún alfil que me esté castigando por la diagonal H2, B8, por lo cual en algún momento cuando el caballo dé algunos giros y se ubique en alguna casilla como F6 o H6 tocándome F7, puedo jugar torre F4, pero también hay otro tema, en dos jugadas como torre B2, torre B, F2, ya estoy trayendo también la torre al flanco rey a jugar, es decir, ya se empieza a complicar solo el negro y ya no sé si en este momento tiene ventaja realmente el negro. Entonces jugar rey G2 y acá creo que lo mejor hubiese sido jugar, hacer tablas, ¿no? Dama D7 o dama C8 tocando G4 y que lo vuelva a defender, ya que torre F4 podría tener alfil G5. Pero bueno, intenta ganar, caballo E6, alfil D2 y caballo G5. Quiere poner un caballo en F3 para ingresar en H2, y la verdad es que cuando ponga las piezas de esa forma, tanto torre H1 o alfil E1 en este momento, caballo F3 y juego alfil G3, no hay ningún ingreso. En este caso decide torre H1, porque si alfil G3 tiene dama D7, toca G4, y ahí ya no puedo jugar rey G3, ¿no? Entonces tendría que jugar rey H3, pero ya tiene caballo G5 jaque, el rey se tiene que ir y tiene dama por G4. Entonces, torre H1, y ahora en el caso de jugar dama D7 tengo rey G3 todavía. Por eso digo, ¿no? Acá ya tendría que haber hecho tablas, dama C7, dama D7, pero bueno, intenta alfil C7 y ahora le da un tiempo a defenderse. Es decir, ahora el rey de G3 no sale más porque le juega caballo E2, alfil C7 y caballo G4. Entonces ahora solamente le falta coordinar las torres y ya creo que tiene una posición bastante buena. Alfil C3, acá, claro, también hay algunos temas de sacrificio, ¿no? Tanto caballo por D4 y por D4, algún dama F6, porque el caballo está colgado ahí en F4, va a quedar clavado. Entonces dice, bueno, alfil C3 para evitar los temas de caballo por D4, ya que te puedo cambiar de alfil. Entonces alfil por, peón por, rey G7, intenta a 4 a 5 fijarlo, y en el caso de que en algún momento cae el peón de B7, el peón de A esté mucho más cerca de la coronación. Dama C7, torre B6 y F6. Bueno, este es el error que termina la partida. Termina dejando descubierto todo lo que es la séptima fila, ahora doblando las torres, entrando por la séptima. El rey queda no solamente en redes de mate, sino que encima que cuando entre torre por B7 voy a entrar clavando. Entonces esta jugada ya es el error decisivo. Me doblo por la columna B, amenazo torre por B7 y a rey G6 se da la red de mate. F5, y bueno, ahora si rey G5 tengo torre G7, rey H6, torre G6, rey H7 y torre H1 mate, y si juega rey H6 tengo torre H1 jaque, y a rey G5 tengo torre G7 mate. No tiene ningún contenido teórico, práctico creo que, bueno, podría llegar a tener algo de práctico, ¿no? Sí resulta raro que Short no termine jugando H4 y sacrifique en G4, ¿no? Después quería mostrarles otra partida. Esta fue la de Kasparov Deep Blue. Esta fue la última partida en donde Kasparov termina cometiendo un error realmente increíble. Pero bueno, vamos a pasar a verla. Es una defensa Caro-Kann.
B5, caballo C3, peón por caballo D7, caballo G5. Bueno, la idea de caballo G5 es cuando te juegan, en el caso de jugar H6, el negro, es el típico truco de jugar caballo E6, ya que si F por E6, vamos a verlo, acá H6, caballo 6, si F por E6, tengo dama H5 mate, y si dama B6 en este caso, jugar caballo por F8 y quedarme con la pareja de alfiles en una posición abierta donde tendría ventaja. Entonces, H6 no se puede jugar, caballo GF6, alfil D3, E6, caballo F3 y H6. Acá es donde realice el error. Lo normal en esta posición es jugar alfil D6, dama E2, bueno, H6, caballo D4, cambia, y bueno, llegamos a esta posición que es más bien tradicional de Caro-Kann, ¿no? Lo que pasa es que Kasparov también decía, bueno, necesito jugarle algo que sea distinto como para sorprender. A la máquina no la vas a sorprender, lo cual termina realizando H6, que es una jugada mala, y bueno, se viene el sacrificio en E6, en la jugada 8, este H6 se lo criticó muchísimo a Kasparov. Luego de F, bueno, si F por E6, existía este golpe, alfil G7, rey E7, enroque, dama C7 y torre 1, y bueno, hay unos análisis donde habla de que el blanco está realmente muy bien, ya que el rey está en el centro, no puede sacar las piezas, y bueno, tiene una compensación realmente muy alta, y está prácticamente bien. Y luego de dama de 7 pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre dama de 7 y rey de 8? Que dama de 7, luego que juegue F por E6 y me juegue alfil G6 jaque, tengo rey de 8, ¿no? Entonces, esa es un poco la diferencia, pero sigue pasando lo mismo. Ahora no puedo comer de dama porque me juegan torre 1, me clavan la dama, entonces tengo que comer de peón, alfil G6, rey de 8, alfil F4, los alfiles están haciendo estragos en esa posición. Bueno, y la idea también de alfil F4 es porque por ahí puede llegar a tener un plan de B6, rey C7, rey B7, el negro. Después de esta jugada no te escapas más del centro. B5, y bueno, acá investigando un poco ya se conocía una variante, que es caballo D5, bueno, alfil G3, esta partida, en donde el blanco había ganado en 27 jugadas. Fíjense los golpes, ¿no? Peón por, alfil por caballo, peón por, dama E6, estoy amenazando dama D6 y dama C7 mate. C5, ahora si la dama va a 5 no puede controlar la diagonal a 5 de 8, si dama a 5 tengo B4, y si dama B5, dama D6 con el mate imparable en C7, ¿no? Entonces tiene que sacrificar, y se conocía esta partida. Luego, bueno, caballo 5 también está amenazando caballo F7 mate, luego alfil por, torre por, amenazo dama E7 y un descubierto con la torre dándole mate también al rey. Comer, torre 1, caballo E5, si rey F7, torre E7 jaque, y si rey G8, dama G6 con mate imparable en G7. El cual luego de torre por E5, rey F7, en este caso, bueno, si rey G8 decíamos dama G6 y con mate imparable ya sea en F7 o en G7. Esta partida fue entre Chandler y Hübner en el año 87, y Kasparov pensó que, bueno, Deep Blue tendría esta partida en su base de datos, por lo cual terminó optando por B5, que realmente fue una jugada muy mala también, porque te terminan abriendo, ¿no? Automáticamente la máquina termina jugando a 4, alfil B7, torre 1, caballo D5. Bueno, acá si bien es cierto que se pueden dar una serie de jugadas de que el negro va a intentar acomodarse y el blanco no tiene ningún problema porque sabe que no se va a acomodar el blanco. Perdón, el negro no se va a acomodar porque el rey no lo puede sacar. Por más que el rey juegue a C8, siempre va a estar interrumpiendo la torre de A8, la dama está interrumpiendo la salida del alfil de F8, ese alfil de F8 está interrumpiendo la salida de la torre, es decir, tengo una muy mala coordinación de las piezas. Y bueno, se da esta posición que luego de rey C6, se podría haber jugado dama F6, pero tiene el problema que tengo alfil H4. Fíjense que los alfiles terminan haciendo muchas complicaciones en el juego del negro. Y luego rey C8, peón por, y acá ya te están abriendo, ¿no? Porque incluso también C4 ya podría ser una jugada considerada, luego de B por C4 intentar abrir la corona C. Pero claro, el rey no termina de encontrar nunca una posición sana, y bueno, termina realizando la jugada dama de 3, y luego de alfil C6, alfil F5, devuelve, ya directamente estoy amenazando alfil por E6, incluso también podría haber habido un C4 en este momento, y
hay algunas entradas con la torre por la columna A, después la dama por la columna C, los alfiles por la columna H13-8, la diagonal H2-B8, el caballo que puede ir de 5. Bueno, dice, más o menos trato de devolver la dama, me quedo con un par de piezas, pero luego de C4 termina abandonando por el hecho de que no puede controlar la posición. En el caso del jugar peón por, tiene dama por, y si quiere defender con rey B7, tiene dama 6 mate. El alfil de C6 no lo puede defender. Si juega caballo B4, también tengo jugadas como D5. Pero a lo que voy es la mala descoordinación de las piezas, ya que el rey perdió muchos tiempos, y sobre todo el error ya deriva de H6. Luego de H6 ya prácticamente se cae la posición. Y bueno, estamos hablando de una jugada 8 en un match decisivo, en donde el mejor jugador del mundo en ese momento terminó realizando ese tipo de jugadas. Bueno, no los quiero molestar más o menos esto era, a ver si nos excedimos, 1 hora y media, más o menos esto era lo que les quería mostrar y decirles bueno, que utilicemos todas las herramientas que tenemos a través de Internet para el bien de todos, de que hagamos distintos tipos de actividades eh, que sean con personas eh, que sabemos que son buena gente, que no van a hacer trampa, y sobre todo decirles que estamos ante un momento realmente importante, porque han salido notas por todos lados, por todos los medios, en donde cómo se ha incrementado la cantidad de jugadores jugando a través de Internet. Es realmente increíble. Entonces, opacarlo con este tipo de cosas, lógicamente hay gente que lo hace, pero bueno, no podemos eh, no podemos ir en contra de ellos, qué sé yo, lo harán, bueno, se sentirán bien, problema de ellos, ¿no? Eh, pero sí decirle que estamos ante un momento realmente muy bueno de lo que es el ajedrez a través de Internet, que lo aprovechen y hoy en día te conectas y como están todos los jugadores, los maestros, están todos jugando a través de Internet, y por ahí te puede tocar una partida con un gran maestro y sabes que si vas a un torneo en vivo, me puede llegar a tocar, sería muy raro, pero me puede llegar a tocar. Pero acá en Internet lo tenés todos los días, lo tenés a cada minuto y te puede tocar en cualquier momento. Entonces, es una herramienta que si la sabemos aprovechar sería muy bueno. Y nada, decirles que estamos ante el mejor momento, me parece, a nivel global, ¿no? Ante el mejor momento del ajedrez online y, y que lo disfruten de la mejor manera. Así que con esto creo que llegamos, no sé si anda Mauricio por ahí. Juancito, Sí, acá estoy. ¿cómo Vi andamos? que tenías en la base una partida inédita ahí para Viñano con Alfa Cero, A ver, pero no lo mostraste, me parece. a ver. Sí, lo Para- que pasa es que la tengo guardada hace mucho, mira, no me había dado cuenta. Ah, bueno, para que aprenda un poco la gente. A ver. Pabellano con Alfa Cero, esto fue en el año pasado, no, este año fue. Fue la casa de Mauricio, fue tabla por decreto. Se asustó Alfa Cero. Se asustó. Fue programado por vos eso. Bueno, Este, Juancito, muy buena la exposición y te agradezco en nombre de todos los que participamos en esta charla. Primero te agradezco que te hayas tomado el tiempo de estar acá con nosotros. Segundo, te agradezco mucho que por ahí los demás no lo saben a esto y por eso lo quiero contar. Juan hizo una investigación especialmente para nosotros en relación a este tema, porque como con todos los expositores que hemos tenido hasta ahora, nadie agarró algo como armado, sino que hizo una investigación especial para las charlas estas, y bueno, Juan se puso a investigar un poco todo este asunto del ajedrez, internet, los ordenadores, y creo que ha sido
muy eleccionadora, hay un montón de datos que yo al menos no lo conocía. Te agradezco mucho eso, ha estado muy buena la investigación que hiciste. Bueno, Acá tengo los machetes. Acá tengo los ah, sí, machetes. me imagino. Hice los deberes. Bueno, si después los llegas a tener, no sé si los tenés hecho a mano o en computadora. No, mano, mano. Ah, bueno, me imaginaba. Podés ver todo a mano. Sí, no te vi muy ducho con la tecnología. No, sabes que conocí algo de la historia, pero como les dije, ¿no? Del año 97, conocí algunos match, pero no sabía que venía bueno, de la década del turco, allá de 1760 y pico, y después realmente los ordenadores en el 56 ya empiezan a salir. Eso la verdad que no tenía ni idea. Y no me quise meter tampoco en el tema del Alfa Cero porque también es una investigación realmente muy compleja, en el cual hay que entender y creo que no tengo la capacidad para comprender todo eso. Así que por eso más o menos quise traerles algo que, bueno, que uno puede llegar a entender. Juan, antes de dejarle el espacio para que te hagan preguntas, y que yo también después voy a hacer preguntas, porque siempre me es muy grato charlar con vos y sobre todo hablar de ajedrez. Quiero que nos comentes un poco, porque sé que hace poco empezaste a dar clases online, y tanto individuales creo que son las clases. No sé si puedes comentarnos un poco qué es lo que estás dando, qué es lo que estás haciendo, si das clases grupales, para que la gente sepa, porque por ahí no todo el mundo está al tanto de eso. Bueno, gracias por la propaganda. Después pasame tu número de cuenta. Dale. Así que te agradezco por el chivo. Sí, bueno, desde que empezó la cuarentena me puse a dar clases particulares y la verdad que nunca lo había hecho y tampoco en persona. Era muy raro dar clases. Es más, si no recuerdo mal, debe hacer unos 4 años que no daba clases. Y siempre, nunca di, digamos, en general. No. Siempre he tenido uno o como mucho dos, pero nunca pasó de eso. Nunca di, digamos, clases. Y bueno, como había que pasar un poco el tiempo y digo, me gusta, tengo ganas de volver a estudiar, había dejado de jugar hace bastante, también de estudiar hace bastante. Y bueno, publicamos un video, me acuerdo, con el tema de las clases, y creo que en el periodo de 4 o 5 días ya tenía 7 alumnos, así que realmente no, sí, muy bien. Y sí, trato de hacerlas individual, porque creo que por más que las hagas en grupo, pueden llegar a aprender, pero me gusta más bien que sea personal para que esa persona aprenda realmente como tiene que aprender, ¿no? Más bien grupal, por ahí alguno se puede dar, no digo que esté mal, pero soy más particular de lo que es individual. Eh, y bueno, sí, estamos dando clases, así que si alguien... Igualmente estamos con bastantes alumnos, te digo. Así que no, sí, realmente nos ha ido bastante bien. Bueno, cualquier cosa, si a alguien le interesa, porque vos no estás en el grupo, Sí. yo les paso el teléfono, me lo piden y se los paso. Ah, bueno, dale. Millón de gracias por la propaganda. No, bueno, no, por ahí yo más que propaganda, por ahí creo que hay gente que puede tener intención de tomar clase con determinada persona porque le guste un poco más, un poco menos, porque tenga determinada afinidad y por ahí no lo saben o no tiene cómo contactarte. Por eso es que también lo promociono un poco de cada expositor cuando sé que dan clases de ajedrez. Perfecto. Bien, Juancito Bertorello, esperamos tu Bueno, palabra. Hoy no creo que no lo vemos acá Jorge Fernández, que siempre nos da alguna sí, reflexión. llegó más tarde, pero llegó, ¿cómo iba a Ah, faltar? acá está, ahora lo veo. Después le pasaremos la palabra. Espera que un segundo, Mauri. 1:40. Dale, no sé si algún otro quiere hacer, Ahí si estamos. alguien quiere hacer alguna pregunta, siempre esta Para parte que le está. quiero, justo entró mi señora y saben que bueno, que cuando entra la señora de uno,
Bueno, agradecerle ahí a Juancho, muy interesante, que preparó otro tema completamente distinto a lo que se venía mostrando. Así que la verdad que muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Igualmente, nunca me habían invitado, ¿eh? ¿Cómo Siempre nunca te veía... habían invitado? No, Paviñano nunca me pasó el enlace, nunca me pasó la reunión. ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué Fue el, fue mal! el, fue el primero uno de los primeros que hablé a para que eche la clase. No, sí, eso sí, pero nunca me invitaste a las otras charlas. ¡Qué flojo! ¡Qué flojo! Es más, te No. digo, ¡Qué yo me flojo! acuerdo, me dice antes, me dijo hace como 2 semanas, ¿podés el sábado tanto? Y le digo, ¿pero qué? ¿Están con las charlas? Le digo, o sea, yo no había perdido, no sabía nada. Bueno, Porque no decí que quiero que está te todo... capacites más, Juancito. Claro, decí que está todo grabado. Igualmente Claro. está todo grabado. Porque ya Decí que estudian para el... si seguís aprendiendo de los maestros que tuvimos, vas a estar imparable. Ahí lo estoy Mira, viendo. mientras esté imparable el miércoles próximo, está todo bien. Bueno, vamos a ver. Anoche jugamos también un torneo por equipo ahí con los chicos de La Pampa. Creo que es más, es como ir a la guerra, viste, con, no sé, con un arco y una flecha. Me abandonaron, me abandonaron. Ahí lo estaba viviendo, que está conectado Darío Soto, le mando un abrazo grande también a Darío. Es uno de los constantes colaboradores que tiene Chessbet y siempre está en el tema de organizar torneos y demás. Todo esto desinteresadamente lo hace Darío, así que millón de gracias para él también. Bueno, Si me permiten, quería decir algunas cositas. sí, ¿Puedo? Sí, sí, Víctor. No, primero quería decirle que para mí siempre fue un misterio la escuela de Pastori, porque Pastori fue conflictivo, entonces era medio difícil hablar con él, porque él siempre te sacaba el tema político, y yo realmente en la dirigencia me metieron por obligación, porque nadie quería ser dirigente. Yo era más bien, y me metieron a ser árbitro por obligación, es una anécdota que le contaré otro día. Y lo que a mí siempre me resultó interesante, que todos los alumnos de Pastori, Juan en especial, porque siempre tuve un aprecio especial, tanto el Maeche como Jacobo, todos ellos, siempre con preguntas aledañas al ajedrez, ¿no? O sea, muy pensadores, muy filosóficos, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? Siempre me resultó, digo, qué bárbaro, yo no sé si tiene que ver con Pastori, pero todos estos, o con Villa Dolores, porque todos estos chicos venían con otra forma de pensamiento. Eso es un comentario que puede ir para largo. Pero ahora quiero comentar algo de la clase de hoy. Primero, yo extraño lo de antaño, las partidas pensadas. Era donde más se aprendía a jugar al ajedrez, las suspendidas. Donde más se aprendía a jugar. Ahora los chicos no saben jugar finales prácticamente. Si no estudian, no tienen ni idea. Y yo soy malo con finales y sin embargo veo que no saben. Entonces digo, si saben menos que yo, son un desastre. Y quería agregar que no lo escuché hablar, a lo mejor no te escuché, lo dijiste a Botvinnik. Botvinnik estuvo creando programas, no le fue tan bien porque creó un programa y perdió contra un programa que se llama McCarthy de Estados Unidos, pero prácticamente le dio pie a lo que hoy se conoce como Internet. El Internet, lo primero que hizo una conexión vía satélite con 3 universidades fueron los rusos. Solamente que no lo comercializaron. Después nació el Internet, que es yankee, nada que ver, ¿no es cierto? Ni el potencial que tiene ahora. Pero estoy hablando un poco de lo que es historia. Agregar, nada más. Estuviste estudiando, Víctor, también, ¿eh? ¿Eh? Estuviste estudiando. Sí, yo empecé a estudiar ingeniería electrónica en la facultad. No me fue bien. Estuviste estudiando esta semana. Y como venía electrónico, me atraía un poco la historia de él. Y el tema del Fischerando ya se jugaba. Yo en la década del 70, acá teníamos en Unquillo, Polo Gessi, que entrenaba a sus jugadores, sorteando, mezclando las piezas, para entrenarlos tácticamente y que no supieran tanto jugar de memoria las aperturas, ¿no? Pero no era que era un torneo establecido. Y ya David Bronstein, fue el que quería imponer esto para
para que la gente no estuviera tanto con... que no venía con aperturas armadas, quería hacer sorteo de las piezas y quería imponer un sistema de medición de tiempo que después se impuso lo que puso la idea de Fisher, ¿no? O sea, de agregar segundo y demás. Era distinto. Lo de Bronstein decía que recién cuando faltaban 5 minutos empezaba a sumar puntos, no desde el vamos. Pero era similar, y ya había relojes mecánicos programados de esa manera. O sea que solamente que Fisher le dio el marketing como Kasparov en su momento, ¿no? Y por último, coincido con Juan, jugar con la compu no tiene diversión. No está, es que es como decir voy a correr carrera contra un Fórmula 1, no, tengo que correr contra un ser humano. Esa es la realidad. Juega la mente. Lasker se daba el lujo a lo mejor de sacrificar a la dama contra un caballo y una alfil que eran en inferioridad de calidad, porque el otro le asustaba jugar contra alguien que jugaba sin dama. Era una forma de decir, no estoy inventando, pero jugaba muy psicológicamente Lasker. Por eso, cuando él pierde contra Capablanca, lo que dijo Lasker, es imposible jugar contra una máquina, porque no lograba influirlo psicológicamente a Capablanca. Aparte, hacía ya 28 años que era campeón del mundo, Lasker. Pero, bueno, no, yo puedo hablar ahora, ustedes saben. Ahí la dejo. Y ya vas a tener que dar una charla, Víctor, ¿eh? Ya vas a tener que dar una tendría que ordenarla. Busca un tema, Víctor. Una sola consulta, mejor dicho, una sola respuesta a las cosas que dijo Víctor. Que de la escuela de Pastori vos decías, tenía la duda de que algunos jugadores por ahí como que pensaban distinto, bueno, ese tipo de cosas. Digo, venimos de Villa Dolores, y no sé si viste las noticias, contrataron a 3 albañiles de Buenos Aires y terminaron contagiando a toda la ciudad del coronavirus. No sé si lo sabes. Así que de Villa Dolores no, somos igual que todos, no hay nada normal en ese sentido. No, pero no fue Villa Dolores, fue el Banco Nación, que trajo al Banco de Buenos Aires. Este es el problema. Tiene toda la info, tiene toda la info, sabe todo. Víctor, basta. No, es la disputa del interior de Buenos Aires esto, no. Nosotros fabricamos acá los respiradores, los mandan a Buenos Aires y los vuelven a mandar de nuevo acá con gasto de avión. Eso es, no, en Villa Dolores yo le saco el sombrero a la gente que hay. Juan, yo charlando... Vos conocés Villa Dolores bien. Yo di clase ahí. Sí. Clase y fue lindo, es muy lindo, sí. Y mucha vida nocturna, se juega a las muy tarde, a los naipes hasta muy tarde, y bueno, y mujeres hasta muy tarde. Víctor, esto está saliendo grabado en para todo el Capital país. de la Patelana. Pará que está grabando. Está grabando para todo el país, Víctor. Ah, bueno, pero no dije ninguna mentira. No, bueno. Es verdad, eso es verdad. Capital nacional. Una Juan, capital mundial, pero bueno, dale. Juan, yo voy a hacer una pregunta, a ver si se animan después los demás oyentes. Voy charlando con vos estos días, y bueno, antes de la charla formal que empezamos hoy, nos decías que vos de chico no estudiabas mucho ajedrez, y que, bueno, por ahí eso se ve ahí reflejado en los resultados, y que empezaste a hacerlo seriamente a partir de los 22, 23 años. La pregunta va dirigida a ¿qué empezaste, por dónde empezaste a estudiar? Porque supongo que de allí arrancaste como de cero, de nuevo, a estudiar ajedrez. Es decir, bueno, y armaste un plan de entrenamiento que va a decir, bueno, ahora voy a empezar a estudiar en serio, pero a progresar realmente. ¿Qué fue medianamente lo que hiciste a grandes rasgos? Sí, si no estudias, no, porque no estudié nada, entonces no hay que empezar de cero. Sí, en la época de Pastori estudié muchos finales, es más, toda la vida estudié finales. El problema era que no tenía medio juego y no tenía apertura. Y tampoco me interesaba estudiar, entonces era finales de lo que busqué, lo conocía y más o menos tenía los conceptos. El tema es que después no completaba bien las fases del juego, ¿no? Entonces por ahí llegaba a un final perdido y me costaba remontar y bueno. Ahora, a lo que voy, ¿cómo empecé? Dije, bueno, ¿qué me gusta jugar? ¿Peón dama o peón rey o C4? ¿Qué me gusta? Bueno, listo, vamos a empezar a ver distintos tipos de variantes. Ponía en la base de datos, ponía el tablero al lado,
todas las partidas que veía y me ponía a reproducir. La reproducí una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que más o menos iba entendiendo, digo, bueno, las piezas van por este lado, hay estos temas tácticos, existen este tipo de jugadas, hay estos planes, lógicamente siempre con ideas propias, ¿no? Que muchas veces me tocó jugar partidas pensando que las ideas mías estaban bien y eran malísimas, pero bueno, después vas corrigiendo ese tipo de cosas. Poner el tablero al lado, con la compu, la base de datos, esquemas que vos jugás, y a eso sumarle todo lo que es reproducir un poco a ciegas, ¿no? Entonces reproducir una vez, 2 veces, 3 veces la misma partida, hasta que entendés más o menos, sacas una idea, voy, busco otra partida más, con el mismo esquema, saco otra idea, y ya tengo 2 ideas, y voy acumulando información, y a medida que voy estudiando ya después, en la partida número 15, ya voy a saber 15 esquemas distintos, voy a saber 15 golpes tácticos distintos, porque creo que de eso se trata, ¿no? En el caso mío no tengo un profe que me pueda llegar a decir, Juan, esto se hace así o de tal o tal forma, entonces más bien hacerlo solo, lo cual, no sé si será la forma correcta o no, sí creo que ahí pegué un salto a la hora de jugar, que fue estudiar mucho, partidas, sacar conclusiones, ideas y reproducir mentalmente a ciegas, por decirlo de alguna forma, reproducir muchas partidas. Entonces es como que tenés una vista panorámica del tablero a la hora de jugar, pero también la cabeza está pensando, te digo, a ver, yo hoy salgo a la calle y me voy acordando a X jugada y sigo, la cabeza sigue pensando. Y te doy un ejemplo. En el año 2013, 2012, 2013 creo que fue, me toca jugar una final con Alejo Lingua en Villa Mercedes. Era muerte súbita, 5 contra 4, me tocan las blancas, tengo un minuto de más, y llegamos a una posición en donde, bueno, pierdo por tiempo, era una posición de peón-torre, caballo y torre, contra torre y alfil, y pierdo por tiempo, y resulta que me volví amargado, me acuerdo esa vez, bueno, a los 2 meses, aproximadamente una noche, estoy durmiendo y me despierto y pensando en el sueño que había una jugada que ganaba, ¿no? Prendo la compu porque hay un video también que lo habían filmado y lo habían subido a YouTube. Entonces pongo la compu, me pongo a ver el video y efectivamente había una jugada que ganaba. Y ahí como que me quedé más tranquilo, ¿no? Pero a lo que voy es que la cabeza es como que constantemente, ya sea ahora o después o pasado, trabaja todo el tiempo, ¿no? Pero creo que, no sé si será la forma correcta o no, sí puedo decir que pegué un salto estudiando de esa forma. Bien, Juancito. ¿Alguien que quiera preguntar algo o decir algo? Acá Ovejero nos dice que hay un video de Alejo y tuyo, no sé si será ese torneo. Yo creo que sí que es ese torneo, porque yo en algún momento creo haberlo visto. Sí, es bueno, el único desempate que hemos tenido. ¿Seguís estando en la Muni, Juan? Estamos ahí, sí. Bien, Espere bien. que quiere hablar Jorge Fernández. A ver, Jorge. Hola, buenas tardes. ¿Me están escuchando? Hola, ¿cómo te va? Gracias, Juancito. ¿Cómo te va? Bien. Bien. Bueno, en primer lugar pido disculpas por haber ingresado tarde a la charla, que el tiempo que estuve me pareció muy interesante y muy pedagógica. Lamentablemente a las 3 menos cuarto me llaman por teléfono. En la ruta que venían de Villa María había una persona que no la dejaban entrar a San Francisco si no le iba a buscar. Ya sé quién es. Esa persona se llama Matías Pavignano y bueno, yo es una persona que aprecio mucho. Entonces tuve con ganas de decirle, no, díganle que se vuelva allá a Villa María, que Zapallito acá en San Francisco no queremos, pero bueno, tratándose del hermano de Mauricio, dije, voy a hacer una excepción y lo tuve que ir a buscar y me perdí bastante tiempo con él, entonces por eso llegué tarde. Y por eso la disculpa, ¿no? Sí, es tiempo perdido que pasa con mi hermano Jorge. Nunca es tiempo ganado. No, pero digamos, los minutos que estuve viendo la charla de Juan, creo que y pude, digamos, hilvanar de qué trató toda la charla. Creo que ha hecho comentarios bastante interesantes respecto bueno, la ayuda y cómo influyen los ordenadores y estas cosas en nuestro juego, para bien y para mal.
y evidentemente todas las cosas que nos rodean en la vida, nosotros las podemos usar para bien o para mal. El internet, los ordenadores, todo depende de nosotros y muy difícil que generalmente usemos siempre todo para bien, porque en general nadie es en esta vida absolutamente inmaculado y bueno y nadie es totalmente malo. Entonces, generalmente, gracias a Dios, la mayoría de las personas tienen más cosas buenas que malas y bueno, y se generan este tipo de grupos que comparten el amor por el ajedrez, que hacen que pasemos un momento agradable y que lo disfrutemos y que más allá de quien dé la charla y de la profundidad que tenga, nos haga sentir a todos acogidos por una misma pasión. Así que yo quería hablar solamente para agradecerle a Juan. No he tenido mucho contacto con él desde el punto de vista ajedrecístico, pero lo conozco, sé de la potencia de jugador que es. He hablado algunas veces también con Pastori, que fue profesor de él, y más allá del tinte político de que comentó Víctor, que lo tenía y que muchos lo tienen y que no significa nada, por lo menos desde mi punto de vista, era una persona que era apasionada por el ajedrez y eso es una cosa valorable. Así que yo lo lamenté cuando él falleció e incluso en ese momento yo estaba a cargo de la PC e hice una mención en recordatorio de él, a pesar de que había tenido bastante poco trato con él, pero sé que ha dejado un legado importante con respecto al tema de la enseñanza del ajedrez y eso es muy valorable. Así que te felicito, Juan, y bueno, esperemos que seguir adelante y volver a verte de nuevo en otro momento dándonos otra charla. Gracias. No, gracias a vos por estar, Jorge. Muy amable. Adelante, Mauricio, nomás. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta a Juan? Jorge, Juan, acá Bertorello, ¿te veo con ganas de hablar o...? No, ya le agradecimos maestro. Bueno. Ya le agradecimos. Vos tenés que, para el cierre, Mauri, tenés que mencionar quién va a ser el próximo orador. Y solamente hacerle saber a todos que el maestro Fernández ya está preparando la clase también, ¿eh? Ya empezó a preparar la clase. Bien, yo le voy a hacer una última consultita acá al expositor y si no, nadie tiene ninguna otra cosa que decir, vamos a cerrar. Juancho, te faltan apenas unos pocos puntitos para los 2300 de los FIDE. ¿Pensás volver al tablero cuando termine todo esto y sacar el título? ¿O así tenemos un titulado más en la provincia? ¿O te has retirado? ¿Has hecho el gran Fischer? No, mira, bueno, el último torneo que jugué en Mar del Plata hace 2 años y algo, tuve 2299 virtual, después tuve 2298 virtual y 2297 virtual. Con empatar cualquiera de las 3 partidas pasaba a los 2300, las perdí a las 3. Así que... La gran pequeña no hiciste. No, pero igualmente subí el elo en ese torneo. Me tocó un torneo muy duro y no, si bien es cierto que físicamente venía preparado, pero el problema fue que quemé nafta, rolete en las primeras rondas y en la mitad del torneo me empecé a tambalear y ganaba una, perdí una, ganaba una, perdí una. Entonces, pero con respecto a eso, mira, no es algo que me llama la atención sacar el título. No es algo que, quizá para algunos jugadores sí sería el logro máximo, pero por el simple hecho que te decía que juego un torneo cada 3 o 4 años, no es algo que me llama la atención ser ni maestro FIDE, ni maestro internacional, ni gran maestro. No es algo que me desespero. Si se da en algún momento, bienvenido sea, pero no lo busco tampoco. No es algo que lo esté buscando. Sí me gusta ir a los torneos y tratar de jugar bien e ir preparado. Y después se dará solo, pero por el momento no es algo que me llama la atención llegar a los 2300. No es algo...
quizás te va a parecer chocante decir, che, toda la vida estudiando es como en la universidad, ¿no? Voy a estudiar para recibirte. Bueno, en esto supuestamente voy a estudiar para sacar los títulos, pero no me llama la atención, no me llama, la verdad. Bueno, Juancito. No sé si llegaré, pero me preocupa más tratar de jugar bien que el otro va a venir solo. Sí, y si no viene, bueno, no viene. No es algo que no puedo dormir pensando en eso, no. Bien. Si no tenemos más preguntas, cerramos acá. Parece que no. En el chat no vemos más nada. Lo último, bueno. Gente, Juancito, te agradecemos una vez más tu presencia. Espero que para las próximas charlas te sumes. Te he mandado los links de todas las charlas, creo. Así que no te haga el pavo. Quiero decirle que el próximo sábado la expositora va a ser, la primera expositora femenina que vamos a tener es Milagros Grisi. La gente del Club Pensado de Córdoba está con unas actividades los sábados a la tarde, por eso hoy no está Gastón, no está ninguno de ellos, pero ya me mandaron mensajes apoyando las iniciativas. Y bueno, Milagros Grisi, y después de Milagros Grisi vas a ir nuestro amigo Jorge Fernández, de San Francisco. Así que los esperamos los sábados venideros, y luego les pasaré el video por aquí, por el grupo, una vez que lo tenga subido a YouTube. Déjame contarte una última cosita. Dale, Juan. Nosotros teníamos programado con Chef Bets realizar torneos todos los meses con premios en efectivo. Teníamos pensado, ya habíamos conseguido el dinero, todo, 10.000 pesos en efectivo todos los meses, y a eso habíamos sumado a Darío, que está habilitado para arbitrar los torneos Válido Alelo, también un torneo por mes Válido Alelo, el cual hicimos el primero, apareció la pandemia y nos destruyó todo. Así que bueno, para el año que viene, pues ya el año ya prácticamente está perdido, pero el año que viene creo que vamos a tener una interesante actividad en la ciudad de Córdoba, a través de Chef Bets, que es una institución también que está afiliada a la Federación de la Provincia de Córdoba. Perfecto, Juan. Estaremos allí cuando nos podamos volver a reunir. Te hemos invitado, así que te esperamos alguna vez por acá. Sí, voy a estar, Juancito. Siempre es un honor ahí verte jugar. Pero voy a dirigente, Juancito. Si hay un asado, vamos, ¿eh? Bueno, sí, por mí. Están invitados. Estaremos allí, Juan. Bueno, gente, nada, millón de gracias a ustedes por haberme invitado, y no sé si habré dicho algo interesante o no. No, muy interesante, la verdad, muy bien. Es más o menos la forma que uno piensa, y bueno, decirles que utilicen las cosas para bien, y que aprovechen el momento que el ajedrez a través de internet, online, sería, a ver, te lo resumo, creo que el ajedrez en internet sería el deporte a nivel mundial, el mejor deporte si no existieran este tipo de trampas, ¿no? Lamentablemente, como existen, hay muchos jugadores que por ahí no juegan por internet, pero si se llegase a erradicar ese tipo de cosas, estamos hablando de una potencialidad y de un futuro para el ajedrez a través de internet realmente muy grande. Así que bueno, saludarlos a todos y millón de gracias por todo. Saludos. Chao, gente. Un abrazo. Chau, chau. Hasta luego.